Epsilon Prime era un gigante silencioso. Flotaba en la oscuridad del espacio. Debajo de él, el planeta Kepler giraba lentamente. Kepler era un mundo de hielo y misterio. Su superficie era blanca y fría. Nadie sabía qué secretos yacían bajo el grueso hielo. La estación era el nuevo hogar de la humanidad. Una cáscara de metal contra el vacío sin fin. La gente vivía sus vidas aquí. Trabajaban, soñaban, recordaban un hogar que nunca conocieron, un planeta llamado Tierra. Era una historia, un mito perdido en el tiempo. Éramos los hijos de las estrellas ahora. Teníamos que serlo. La estación observaba Kepler todos los días. Su misión era simple: estudiar el planeta, sobrevivir. Durante generaciones, esta fue la única verdad. El consorcio, nuestros líderes, nos dijo que Kepler era nuestro futuro, un nuevo comienzo, pero era un futuro frío y solitario. La vista desde la cubierta de observación era siempre la misma. La curva brillante del mundo helado contra el oscuro telón de fondo del espacio. Éramos vigilantes, guardianes de una promesa congelada. Buscábamos recursos, buscábamos un lugar para construir, pero nunca miramos hacia atrás. El pasado era un libro cerrado, una historia de fracaso y pérdida. La vida en Epsilon Prime era rutinaria. Las alarmas nos despertaban, los deberes nos guiaban. El zumbido del sistema de soporte vital era una canción constante. Éramos una pequeña comunidad, éramos una familia de supervivientes. Las historias de la Tierra se contaban a los niños. Campos verdes, océanos azules. Un mundo lleno de vida. Sonaba como una fantasía, una hermosa mentira para hacer que la frialdad del espacio se sintiera menos vacía. Habíamos olvidado el calor de un sol real en nuestra piel. Habíamos olvidado el olor a lluvia. Solo teníamos el aire reciclado y las luces artificiales de la estación. Pero bajo la superficie de nuestras vidas diarias, una pregunta persistía. ¿Era esto todo lo que había? ¿Solo el metal frío de la estación y el mundo congelado debajo? ¿Habíamos viajado tan lejos? ¿Habíamos dejado nuestra cuna atrás? Nos dijeron que la Tierra había desaparecido, un mundo muerto, un fantasma en el cosmos. Así que nos centramos en el ahora, en Kepler, en la supervivencia. Creímos que éramos los últimos de la humanidad, los solitarios restos de una especie que había alcanzado las estrellas y había perdido el camino a casa. Estábamos equivocados. El universo tenía un secreto muy antiguo. Soy la comandante Auren Voss. Mi vida es la estación. Mi deber es con mi tripulación. Una noche, todo cambió. Estaba en el puente de mando. Las estrellas estaban en silencio. La estación dormía. Entonces un sonido salió por los altavoces. Era una señal. Era débil. Era antigua. Era imposible. La señal era un susurro de un lugar que ya no existía. Era una voz desde la tumba. Una voz desde la tierra. Se me heló la sangre. El miedo era un nudo en mi estómago. Esto no podía ser real. Tenía que ser un error. Un fantasma en la máquina. La señal era débil, pero era clara. Era un patrón repetitivo, una secuencia. No era ruido aleatorio de una estrella moribunda. Era inteligente. Era un mensaje. Mis manos temblaron mientras manejaba los controles. Intenté aislar la frecuencia. Intenté rastrear su origen. El sistema lo confirmó. La señal se transmitía en una antigua frecuencia de la Tierra. Un canal que había estado en silencio durante siglos. Un sudor frío me recorrió la espalda. El pasado no estaba muerto, nos estaba llamando, y tenía miedo de lo que quería decir. Me quedé sola en el puente por un largo tiempo. La señal resonaba en la habitación silenciosa. Era un sonido solitario, un niño perdido llamando en la oscuridad. ¿Cómo podía ser esto? Nos enseñaron que la Tierra estaba perdida, destruida por los errores de nuestros antepasados. Huimos en grandes naves, dejando nuestro hogar para morir.
Éramos los supervivientes, los afortunados, o eso nos dijeron. Esta señal desafiaba todo lo que sabíamos. Era una grieta en los cimientos de nuestra historia. Era una verdad peligrosa o una mentira devastadora. No sabía cuál era peor. Mi deber era informarlo. Pero una parte de mí quería borrarlo. Quería fingir que nunca lo escuché. Dejar que el fantasma siguiera siendo un fantasma. Pero soy una comandante. Tengo responsabilidades. Guardé la señal. Cifré los datos. Sabía que este mensaje lo cambiaría todo. La vida tranquila en Epsilon Prime había terminado. Se avecinaba una tormenta. La voz de la Tierra fue la primera gota de lluvia, y yo estaba justo en medio de ella. El miedo era real, pero también lo era mi determinación. Tenía que saber la verdad. Presenté mis hallazgos al consorcio. Los líderes de Epsilon Prime se reunieron en la estéril sala del consejo. Sus rostros eran duros. Eran hombres y mujeres mayores que habían visto demasiado. Escucharon en silencio mientras se reproducía la señal, el débil y repetitivo eco de la Tierra. Miraron los datos. Me miraron a mí. Sus expresiones eran una mezcla de incredulidad y alarma. Una señal de un planeta muerto no era solo una anomalía. Era una amenaza a su control, una amenaza al orden que habían construido. La habitación estaba tensa, se podía sentir el peso de la historia. Luego, los analistas de datos encontraron algo más. La señal no era solo un sonido, era una onda portadora. Contenía un paquete de información. Trabajaron durante horas para decodificarlo. Cuando descifraron el cifrado, la habitación se quedó en completo silencio. La señal contenía una secuencia de ADN, una hebra perfecta de ADN humano. Era un plano, un mensaje de vida, pero había más. La señal también contenía un conjunto de coordenadas, una ubicación específica en el planeta debajo de nosotros, una ubicación profunda bajo el hielo de Kepler. Esto era imposible. No tenía sentido. Los líderes discutieron. Algunos gritaron que era una trampa, un truco dejado por un enemigo desconocido. Querían ignorarlo, bloquear la señal y olvidar que alguna vez sucedió. Tenían miedo. El miedo hace que la gente poderosa haga cosas tontas. Otros lo vieron como una señal, un milagro, una oportunidad para reconectar con nuestra herencia perdida. Argumentaron que teníamos el deber de investigar. El debate fue feroz. El futuro de nuestra gente estaba en juego. ¿Era una promesa de salvación o un señuelo hacia nuestra perdición? El ADN era la clave. Era un pedazo de nosotros. Finalmente, se tomó una decisión. No podían ignorarlo. El misterio era demasiado grande. La promesa era demasiado poderosa. Se aprobó una misión. Se llamó la Directiva Kepler, y fui elegida para liderarla. Llevaría un pequeño equipo. Viajaríamos a las coordenadas. Perforaríamos el hielo. Encontraríamos la fuente de la señal. Sentí una pesada carga sobre mis hombros. Debía llevar la esperanza y el miedo de todo mi pueblo. Tenía que bajar a ese mundo congelado y enfrentar el fantasma de la Tierra. Lejos de la estación, una viajera caminaba por el hielo. Su nombre era Nira Kyle. Ella no era de Epsilon Prime. Era una errante, una de un pequeño grupo que rechazó la vida en la estación. Vivían en la superficie de Kepler, moviéndose con las estaciones. Nira llevaba un objeto especial. Era un cristal antiguo, era liso y oscuro, y pulsaba con una tenue luz interior. Sus antepasados lo habían transmitido de generación en generación. Decían que contenía los susurros de las estrellas. Era su guía, su conexión con algo más antiguo que la humanidad. Últimamente, el cristal había estado inquieto. Se calentaba en sus manos. Cuando lo sostenía cerca, visiones llenaban su mente. Vio destellos de un mundo verde, un mundo con vastos océanos azules y árboles imponentes. Vio ciudades de luz. Vio caras que no conocía, pero que le resultaban familiares, como familia, y escuchó voces,
Eran susurros al borde de la audición. Hablaban un idioma que no entendía, pero sentía su significado. Hablaban de un largo sueño, de un viaje, de una promesa esperando ser cumplida. Los susurros se hicieron más fuertes, la arrastraron en una dirección, guiaron sus pies a través de los interminables campos de hielo. No sabía por qué, solo sabía que tenía que seguir. El cristal era una brújula para su alma. La condujo hacia un gran valle congelado, un lugar que los errantes llamaban el corazón silencioso. El aire aquí era diferente, se sentía pesado de energía, zumbaba contra su piel. Las visiones se volvieron más claras, las voces se hicieron más fuertes. La estaban llamando, le estaban diciendo que estaba cerca. Nira no sabía de Epsilon Prime, no sabía del comandante Voss, no sabía de la señal de la Tierra. Su mundo era el hielo, el cielo y los susurros en su cristal. Ella era parte de una historia diferente, una historia que había comenzado hace mucho tiempo. Mientras caminaba, sintió un profundo sentido de propósito. Ya no solo estaba deambulando, estaba siendo guiada. El cristal en su mano era más que una piedra, era una llave, y estaba a punto de encontrar la cerradura para la que estaba hecha.